Jacob, ¿dónde están mis hijas? No, huyeron. Entonces sale corriendo a buscar. Obvio, cuando iba aquí el campamento de Jacob hacia Canaán y ven que viene eh, Labán con un ejército, Jacob dice, wow, ¿qué pasó? Rachel apenas ve esto, sabe por qué viene Labán. Entonces coge estas imágenes, coge estos ídolos, dice, y los guardó entre sus piernas. Así dice la Torah, lo guardó como debajo de la falda, ¿no? Como debajo de la falda. Y ya. Eh, entonces llega a Labán y dice, ¿cómo así? ¿Cómo te vas a ir sin despedirte? ¿Qué te pasa? No sé qué. Sé cuándo. Entonces él dice, bueno, pues, no hay problema, pues es que ya era hora de irnos y sabíamos que tú nos ibas a dejar ir, entonces nos fuimos así, lo siento, pero tú sabes que me tocaba así, no hay otra forma. ¿Mm? Y quiero que aquí miren lo poderoso que era Jacob. ¿Mm? Porque se ve que Labán le teme. Pero si no, simplemente lo coge, lo amarra y lo devuelve a, a Orcasdín, o sea, lo devuelve a, a su tierra. Pero ¿por qué no lo hace? Porque no puede, porque Jacob ya era en este momento un hombre muy poderoso, el más poderoso sobre la tierra, uno tremendamente poderoso. Y entonces llega y dice, bueno, pero es que también me robaron mis ídolos, me robaron mis oráculos, y eso es algo muy grave, ¿cómo me fueron a robar mis oráculos? Sí, se molestó en gran manera Labán y le dice, y Jacob le dice, te aseguro, no me interesan tus oráculos, tus brujerías negras, no queremos nada con eso, y estoy seguro que mi esposa, mis hijos y mucho menos mis siervos tienen nada que ver con eso. Entonces él le dice, yo estoy seguro que está acá, estoy seguro, porque llegué a buscarla y no siento su energía y aquí siento la energía de esto. Dice, pues si quiere revisa, y cogió y revisó persona por persona. Y cuando llega Rachel, llega a revisar a Raquel, a esculcarle sus cosas y a revisarla a ella, porque hizo una revisión persona por persona de su equipaje, de su ropaje, de todo. Le metió la mano en todas partes, ¿sí? Pero cuando llega donde Rachel le dice, oh papá, lo siento, estoy con mi, con mi, con mi nidad, estoy con mi tema regular de las damas, no puedes tocarme, no puedes revisarme, pero te aseguro, yo no tengo nada, te lo juro. Entonces el papá dice, ah, bueno, hija, no hay problema, está. Porque una cosa que sí guardaba mucho Labán era el cuidado con la nidad. ¿Mm? Esta nidad, el cuidarse con la nidad es algo muy importante para los hombres, muy importante. Y sobre todo en el nivel espiritual que se encuentra. Imagínate a un hechicero negro y no quería tocar a su propia hija, que no representaba ningún problema, eh, y no quería tocarla porque tenía anidad. Entonces, imagínate lo importante que era eso. Entonces, bueno, dice, bueno, no, pero aquí tiene que estar, te aseguro, Jacob, aquí tiene que estar, ya revisé a todo el mundo, pero no. Y entonces Jacob ya se enoja. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo te dices? ¿Cómo dices eso? ¿Cómo me haces eso? ¿Sí? Y él hace un decreto. Dice, si alguno en este lugar, alguno dentro de este campamento que me acompaña, tiene estas imágenes, estos ídolos, caiga muerto. Y Labán lo miró asustado porque sabía que las palabras de Jacob tenían ese poder. Cuando volteó a mirar, nadie cayó muerto. Obvio, fue la fuerza para que Jacob le dijera, si ves, aquí no están, vete, ¿sí? Imagínate, y Jacob se va. Eh, Quiero, y Labán se va, perdón. Quiero retomar esto porque aquí es el momento en el que Labán pierde con Jacob. Primero, porque muestra un mayor poder. Algo que no podía hacer Labán, lo podía hacer Jacob. Y Labán aquí reconoce el poder de Jacob. Y recuerden como comencé con la introducción. Va a llegar el día, y no está lejos, que nos vamos a volver a tener que enfrentar al espíritu de Labán.
todo lo que está sucediendo alrededor de la IA, blockchain, todo tiene que ver con el resurgimiento de la van. Todo tiene que ver con el resurgimiento de la van. Ahora bien, ¿es malo? No, es necesario. Pero esto beneficia a Israel. ¿Cuándo muere Labán? ¿Y por qué muere Labán? Porque no fue que literalmente era como un paquete las que tenía guardado la bolsa y entonces Rachel lo mete entre sus piernas. Esto es un código para mostrar que lo que hace Rachel es tomar el poder de su padre y lo incrusta, lo pone dentro de su cuerpo. Sabemos que más adelante, en este momento, la razón por la que no murió Rachel, tras el decreto de Jacob, que dejó frío a Labán, porque sabía que podía también matarlo con esa misma palabra, es un nombre de Hashem, que si se pronuncia sobre alguien, la persona cae muerta. Fue el nombre de Akadosh Hu con el cual Moshe mató al egipcio. Y entonces aquí vemos el increíble poder de Jacob. Bueno, ¿cómo murió entonces Labán? Labán pasa y se devuelve a su tierra y queda sin poder. Pierdes todo su poder, pierdes todo su poder. Ya llega y ya no tiene poder, ya no tiene poder. Rachel no murió porque tenía Benjamín dentro de él. Entonces, la razón por la que ella no cae muerta es porque Benjamín, estaba la vida de Benjamín, y Benjamín era un sadir, sabemos que venía a ser toda una tribu de Israel, Baruch Hashem. Entonces, Benjamín lo sostuvo. Pero apenas Benjamín nace, en el momento que sale Benjamín de Rachel cae muerta. Y le alcanza el decreto de Jacob. Y cuando Rachel muere, Jacob ve que fue su decreto lo que la mató. Y cuando muere Rachel, la negatividad que había ya dentro de ella, que eran los ídolos de su padre, mueren también. Y muere Labán. Porque en ese momento la energía de sus Horrocrux, de su alma transferida en esos ídolos que estaban dentro de Rachel, muere. Y muere Labán. No puede renacer como lo había hecho muchas otras veces cuando lo habían intentado matar, porque ya él perdió sus ídolos y sus ídolos mueren con Rachel. De alguna forma, Rachel destruye la maldad de su padre y se sacrifica para salvar a Israel y para destruir una maldad tan grande como la que tenía Labán. Ahora bien, ¿qué pasa con esa negatividad? Queda en Benjamín. Y por eso vamos a ver que la historia de la tribu de Benjamín es una historia muy compleja, rodeada de eventos dramáticos. Y en un momento es una de las tribus más grandes y se convierte en la tribu más chiquita, al borde del exterminio. Porque la cantidad de maldad que se desarrolló en esta tribu fue gigante, al punto que hubo un decreto de destruirla. ¿Por qué? ¿Por qué si Benjamín era el nené de Rachel, el nené de Jacob, de la misma simiente donde salió Joseph del Sadí, por qué él salió con tanta negatividad? Precisamente por esto, porque él se le apegó la negatividad de Labán. Y literalmente esta negatividad queda en la tribu de Benjamín.
por eso la tierra que se le da a Benjamín, que es la tierra más pequeña que se reparte en Israel, al ser la tribu más pequeña, es Jerusalén. Y por eso más adelante vamos a conectar esta hechicería, esta negatividad con la copa de Joseph, la copa de Faraón, que era tu copa también de adivinación y de hechicería. Y tenía una energía también muy negativa y que también va a parar al saco de Benjamín. ¿Ustedes creen que es casualidad? No es casualidad. Y Benjamín termina siendo el dueño de Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén es llamada en la Torah la copa que hace temblar las naciones? Eso es una alusión a la copa de Joseph, la copa del hechicero, la copa de la brujería de Faraón. Porque la negatividad tiene poder, pero ese poder fue capturado por Israel. Y está en Jerusalén. Y es poder. Ahora bien, como todo, siempre hago la explicación. Tú puedes coger corriente y para encender, para hacer empresas, para tener calidad de vida, o pues hay gente que lo toma para electrocutar a otra gente. Sí. La energía es poder. Lo que hagas con ella es el poder. ¿Por qué? ¿Por qué todas las naciones van a marchar contra Israel? ¿Y por qué todos los imperios han marchado contra Israel? ¿Por qué esa obsesión del mundo por Israel? Porque el espíritu de Labán quiere recuperar el poder que le fue quitado. El espíritu de Faraón quiere recuperar el poder que le fue quitado. Y aquí quiero aterrizar que eso es un tema de poder y que así como Jacob peleó con Labán y se enfrentaron, Jacob con poder de Hashem, nombre de Hashem, Labán con su hechicería y magias negras, ¿quién venció? Jacob. La guerra es espiritual. El poder es lo que la va a definir. Y se va Jacob con, con su familia y llega a Canaán. Y a Canaán lo recibe otro enemigo, su hermano, Esau, que obviamente sabe que, ¿te acuerdan que él pensó que había muerto, Olifaz, que le había hecho que había muerto, y aquí Jacob sabe que él va a recuperar la tierra que era su herencia, la tierra de Israel, la tierra prometida, pero sabe que tiene que ir a hacer guerra para, 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 para recuperarla. Y sabe que hay un ejército que está esperando para aniquilarlo. Y en esta parasha, recuerda que ayer hablábamos, Rizlach, Vayatse es una conexión, es una parasha de angélica, de ángeles, ¿no? Angelicales, porque son ángeles que suben y bajan la escalera de Jacob. Se nos abren los portales angelicales. No es casualidad que en esta parasha comienza con Vayelach y envió Malachim, envió ángeles. La Biblia dice, traduce, dice, envió mensajeros. La palabra malachín en hebreo es ángel o es mensajero, que para el hebreo es lo mismo. Lo cual es ángeles, ¿sí? Aquí Jacob operaba en nivel 72 ángeles de Jacob. Empezó a enviar ángeles, ¿sí? A avanzar el terreno, a debilitar a Jacob, a Saper. Empezó a enviar y enviar y enviar ángeles. ¿Sí? Lo cual los envió con regalos, con dones, con regalos, con, con, con cosas que sabía que le gustaban a Esab. Lo envía con regalos. Entonces viene Esab con un ejército de 400 hombres. Sabemos que no eran 400 hombres, eran 400 demonios, con ejércitos completos cada uno. Viene a hacer guerra contra Jacob. Y una de las cosas que siempre me encanta mucho llamar la atención sobre relación a esta parasha es que él pone primero a sus hijos y especialmente a Joseph, porque Joseph tenía el poder
del Ain Hatot, del ojo bueno, y eliminaba cualquier ojo malo. Y literalmente Rachel y, y aquí Rachel todavía no había muerto, Rachel y Joseph los pone adelante y estos dos detienen a todo el ejército de demonios. Literalmente quedan paralizados. Se convierten en estatuas, se convierten en piedras. Este era el poder de Joseph, de Rachel. Quedan paralizados. Hay muchas esculturas en el mundo de piedra. Hay ejércitos de piedra en varias regiones del mundo. Y muchos dicen, pues claro, era la forma antigua, pero hay unos que son de un nivel de perfección que uno dice, wow, ¿cómo tallaban algo tan refinado hace tantos años? No, es que no son piedras talladas, son personas que fueron convertidas en piedra. Este es uno de los grandes poderes que nos enseña la Torá, que tenía el pueblo de Israel, que tiene el pueblo de Israel, no que tenía, que tiene el pueblo de Israel. Muchos de los gigantes con los que peleó Moshe y con los que peleó David fueron convertidos en piedra. Muchos, muchos. Em, y Joseph tenía este poder de tener ejércitos completos y de cualquier mal de ojo lo eliminaba completamente. Pero Rachel estaba en otro nivel. Aquí quiero establecer, Rachel estaba en otro nivel. En ese momento estaba operando en un nivel muy grande, de donde siempre, y aquí volvemos al centro. Nosotros creemos que nosotros defendemos a nuestra esposa. Es nuestra esposa la que nos defiende, ¿sí? Por eso el trabajo del hombre es amar y cuidar a su esposa, protegerla, consentirla, porque ella es nuestra protectora. Ese es el trabajo de toda mujer, proteger a su esposo. Qué curioso, ¿no? Parece lo contrario, pero así funciona. Quien protege es literalmente la mujer al hombre. Entonces, se levanta esta Rachel ahí, y pum, detiene este ejército. Estos demonios quedan petrificados. Literalmente. ¿Mm? Esto es genial, ¿no? Pero ojo, volvamos a Esab. Esab igual era un hombre feroz, era un hombre que podía con ejércitos completos. Él tenía la fuerza de una bestia, de un gran animal. Y aún ya él solo con su ejército detenido, él sabía que él podía destruir el campamento de Jacob. Y lo que nos cuentan los sabios es que Esab se acerca a Jacob y se acerca a morder su cuello, a despedazarlo y partirlo en dos. Pero cuando va a morder a Jacob, Jacob se convierte en una piedra, se convierte en mármol y se le despedazan los dientes a Esab. Y al ver que sus dientes se despedazan, lo besa. Dice, oh hermano, hagamos paz. De lo cual los sabios nos enseñan que esta es la forma de pelear con nuestros enemigos. ¿Hay alguien que quiera hacerte daño? Ve a la guerra. Cuando él se acerca a destruirte, va a quedar con sus dientes despedazados. Lo cual pareciera que como que Jacob pone el cuello para que lo despedace, ¿no? Pero no, era una trampa. Y ahí sí, cuando tenía en la mano, porque aquí Jacob había podido destruir y este ejército, que era un ejército enorme. 400, no, eran 400 generales, cada uno con 7,000 hombres a su mando. Por eso, esta batalla es la batalla de Og y Magog. ¿Recuerdan la famosa batalla de Magog, referida con otro nombre, le conocen ustedes como Armagedón, que viene del origen etimológico de Ar Megido, del monte Megido? ¿Mm? Porque allí en Megiddo también hubo otra guerra que fue un Gilgul, que fue una reencarnación de esta guerra, de esta batalla.
esta batalla fue la batalla de los mundos, que la tiene de nuevo Moshe Rabbeinu con Amalek, que sucede también en la época de Esther Amalcá y con el imperio persa, pero que también era de esta energía, de un nivel masivo de destrucción. Pero hay una gran guerra, que es un reflejo de esta guerra, que es la guerra de Armagedón. O sea, lo que pasa en esta guerra es lo que va a pasar en la guerra de Armagedón. Y ahora bien, esto es un simán, una señal de todo lo que va a pasar con Israel. Recuerden que todo lo que le pasa a los patriarcas es la historia de Israel como nación. Es la historia del alma yudí y su evolución de conciencia. Todo nos está mostrando señales de los eventos que van a venir y que están sucediendo en el mundo. Y vamos a profundizar lo que sucede también antes de esta batalla con Esab, y es lo que pasa con Jacob. Bueno, que Jacob se devuelve, Jacob va y pasa el Jardín, para entrar a la tierra prometida, y llega y dice, oh, se me quedaron unas jarritas de aceite. Se devuelve por ellas y se devuelve solo. Cuando se queda solo, es que viene el ángel de la muerte a atacarlo. El ángel de Esab, a matarlo. Y él pelea con el ángel. Donde aprendemos que antes de toda guerra física hay una guerra espiritual. Y siempre que tuviste una derrota en el mundo físico, fue porque tuviste un evento en el mundo espiritual y no acudiste o no peleaste o acudiste y te vencieron. Y por eso baja esa energía y se materializa en algo contra ti. Pero siempre tuviste la oportunidad de defenderte en el mundo espiritual. Siempre, siempre. Tienes un alma conectada con Hashem, siempre se te da la oportunidad de hacer tu defensa espiritual, levantar tus armas espirituales y pelear. Ahora bien, quiero detenerme aquí un poco sobre ese aceite. Recuerden, ya estamos en Parashá Vayishlach. Por ese aceite que se vuelve Jacob. Ese aceite, ¿por qué es tan importante para Jacob? Porque es el aceite de Rachel, que es el aceite de Sara. ¿Recuerdan ese aceite de Sara que Sara ponía el aceite y duraba 8 días? Baruch Hashem. Ese era el aceite de Sara y Men. ¿Pero dónde venía ese aceite originalmente? El origen de ese aceite fue en el Mabul, en el diluvio. ¿Recuerdan que hay un momento en el que eh, ya dejó de llover, ya Noah estaba mirando si ya había tierra seca, primero mandan unos cuervos, que ellos no vuelven, por lo cual son malditos, antes eran blancos y se quedaron negros. Por eso todos los cuervos son huérfanos, porque todos los cuervos abandonan a sus hijos porque nacen blancos, entonces dicen, no, mi hijo, porque su naturaleza es luz, es blanca, pero se hicieron negros a causa de la transgresión que cometieron. Tres, tres seres tuvieron relaciones sexuales dentro del arca cuando estaba prohibido tenerlas. Una fue los cuervos, otra fue los perros, por eso los cuervos recibieron maldición, representa la maldición de los ángeles. Luego fue los perros tuvieron relaciones sexuales, por eso la orden de reencarnar en perros cuando una persona tiene una vida disoluta, una vida de inmoralidad sexual, de desenfreno, que hace daño, entonces reencarnan en un perro. ¿Sí? Y el tercero fue Ham y su esposa, que por eso Han más adelante también comete esta transgresión terrible con su papá y recibe maldición, y recibe la maldición de su hijo en Canaán. ¿Cierto? Por eso la tierra de Canaán, donde va a morar Canaán, termina siendo una tierra de maldición, donde los hijos de maldición, y ojo,
ellos también quedaron negros, ¿sí? Antes no había perros negros, ¿sí? Pero después de este evento, los perritos quedaron negros, los cuervos quedaron negros y los descendientes de Canaán, todos son la descendencia de la raza negra, ¿sí? Que curiosamente en la antigüedad, Nimrod era negro, de raza negra. Y todos los reyes antiguos y los faraones eran negros. De por sí, la generación de reyes antiguos eran, o sea, la gente poderosa en la tierra, en la época de la Torre de Babel, en la de, de Persia, eran negros, ¿sí? Fue después que ya otras razas tomaron poder, pero en la antigüedad los reyes en la tierra, la mayoría eran negros. Los sacerdotes de Israel, muchos eran negros. ¿Mm? Bueno, ya eso lo hemos explicado, pero bueno. Estaba hablando era del aceite. No nos vayamos para otro lado. El aceite. Entonces, el aceite, ¿de dónde sale? Entonces, al ver que el cuervo no regresa, entonces, Akadosh Baruj envía a Moshe, a Noah, que envíe a la paloma. La paloma va y ella sí viene con un olivo, con unas hojitas de olivo. ¿Mm? Y esas hojitas de olivo tenían un olivo. Entonces, Noah lo exprime, un par de olivos tenía, los exprime y saca este aceite. Y este aceite era un aceite que no se gastaba. O sea, era una jarrita muy pequeña, un recipiente pequeño, pero servía el aceite y no se acababa. No se acababa el aceite. O sea, cada vez que lo vaciaban, miraban y estaba lleno. ¿Mm? Este aceite fue el que tenía Sara, el que tenía Rica, el que tenía ahora Rachel, y el que se les había quedado a Jacob. ¿Mm? Entonces, este aceite es el que vamos a conocer en esta fiesta de Hanukkah. ¿Recuerdan el milagro de Hanukkah, el aceite que dura 8 días? Porque cuando entran al templo, después de inaugurarlo de nuevo, porque fue santificado de nuevo el templo, porque tocó inaugurarlo, volver a hacer un inicio del templo, porque había sido corrompido con animales impuros, sacrificios de cerdos y ídolos dentro del templo, entonces tuvo que ser purificado de nuevo. Pero cuando fue purificado de nuevo, entonces ya se pudo comenzar el servicio, entonces se puso el aceite, pero el aceite era insuficiente, solo era para un día, porque era un frasco pequeño, el cual no alcanzaba ni a llenar todos los recipientes. Un acto de fe, Israel pone este aceite con vaya la dicha de que ese aceite dura 8 días. Y curioso, porque fue que fueron a inspeccionar el templo y buscaron el punto, encontraron por allá en un rincón perdido un frasquito muy pequeño de aceite. Ese aceite era este aceite. Baruch Hashem. Entonces, ese aceite nos va a acompañar en la historia de Israel. Y ese aceite, con seguridad, existe por ahí, como siempre, estos grandes reliquias con Kedushá, fijo, están en algunas casas yudí que tienen verdaderamente mucha riqueza, mucho poder. ¿Mm? Eh, Eso existe. Entonces, este era el aceite. Y por eso era tan importante. Porque recuerdan lo mismo que pasó cuando revisamos la palabra, que llegó como a un lugar y dijo, oh, llegó a, a donde Labán, bueno, a Ocasdín y dijo, oh, cierto que no pasé por el lugar Macón y apareció en el lugar Macón. Oh, y pasó algo parecido. Él había ya pasado el Jardín y dijo, oh, plop, ¿sí? Se me olvidó mi ¿Mm? Dato importante. Él guardaba ese frasco dentro de su vara. O sea, la vara, él tenía la vara de Jacob, que ya hemos hablado de la vara de Jacob, que era la vara de Adán, ¿cierto? Que era una vara del árbol de la vida, que fue la vara con la que Moshe Rabbeinu hizo las señales y los prodigios y las maravillas en Egipto. ¿Mm? Que es la vara que recibió Adán de una rama del árbol de la vida. ¿Mm? Esta vara pasó a Abraham, Isaac y Jacob, porque esta era la señal de Mele Macajan se la entregó eh, eh, Shem.
que era el Melech Hamblahim, cuando ungió a Abraham como el Melech Hamblahim, el rey de todos los reyes, le entregó esta vara. Y esta era la vara de señal de que Abraham gobernaba sobre los cielos y sobre la tierra. Y que ahora se le había pasado a Yitzhak y Jacob se le ha entregado a Jacob y que ahora tenía Jacob. Entonces quiero que conecten todos estos eventos. Porque de por sí aquí hay una canción que siempre me canta, ustedes saben que me encanta mucho cantar, que es Catonti. Me has hecho pequeño. Porque él a sus ojos se veía pequeño. Cuando era el hombre más poderoso de la creación, es la reencarnación de Adán. Él a sus ojos era pequeño, porque él solamente no se comparaba con ningún hombre, sino solo con Hashem. No importa cuán grande fuese y cuán poderoso fuese, delante de Hashem era una borona de arena de mar, o sea, insignificante. Este era el corazón de Jacob. Y Jacob se devuelve por su maté, por su vara, por su aceite. Y ahí es cuando le llega el ángel de la muerte, le llega el ángel Samael, a matar a Jacob. Y es la guerra de Jacob con el ángel Samael. Una guerra que duró toda una noche, la cual venció Jacob. Jacob es muy poderoso. Jacob vence este ángel que no había sido vencido nunca, ni siquiera por ángeles. Es el ángel. No por nada fue el príncipe del mal. La primera vez que conoce la derrota, Samermen la conoce en manos de Jacob. Y hay una escena que se ve rara, ¿no? Porque Jacob lo toma y le dice, no te suelto, porque ya el ángel dijo, me venciste, me voy. Y Jacob dice, no te vas. Pero si ya me venciste, ¿sí? Porque hay que entender, los ángeles no se pueden matar. Hay unos que se pueden destruir, pero son los de bajo nivel. Entonces, estos ángeles muy grandes no se pueden, se vencen, pero no se pueden matar. Son ángeles, no seres eternos. Solamente Akadosh puede tocar almas eternas. Él sí las puede destruir. Mm, Le dijo, ya me venciste, déjame ir. ¿Y por qué le dice déjame ir? Dice porque va a rayar el alba, porque va a salir el sol. ¿Y por qué el ángel quería salir antes de que saliera el sol? ¿Era vampiro y el sol lo destruía? No, es porque por primera vez él había cumplido su propósito. Y el propósito del ángel San Ahmed y de todo el poder y toda la sabiduría que se le dio fue para, para ser contendiente. Por eso la palabra Satán significa que contiende, como en una pelea, ¿no? Como cuando hay un partido de fútbol y un equipo pelea contra el otro. ¿Cómo es el otro? Compite, no pelea. Compite contra el otro. El otro es el contendiente, es el llamado a vencer. Y el propósito el propósito de San Ahmed es ser vencido. Entonces, él, si bien Jacob le había vencido, es la primera vez que lo habían vencido. Y él sabía que fue creado para ser vencido. Por eso Dios le entregó tanto poder para que fuera vencido. Para que solamente el hombre se levantara con el poder original de Adán y lo venciera. Y aquí es donde sabemos que Jacob había alcanzado su mayor nivel y venció al ángel San Germán. El ángel San Germán dijo, yo quiero alabar en los cielos. Déjame alabar en los cielos, por favor. Porque es la primera vez que voy a entrar al Makon Kadosh, al lugar santo, y voy a alabar a Kadosh Baruj en Shaharit, y puedo hacer el Shema, y puedo cantar los coros al Eterno, porque por primera vez cumplí mi tarea y usé todo mi poder, que un hombre me venció, Baruch Hashem. Y Jacob le dijo, no te suelto hasta cuando no me bendigas. Y eso sabemos que es el secreto de la letra Pei, la letra Feit. Es una serpiente enroscada, pero por dentro está la letra Pet, que es Braja, la cual sabemos que toda
toda posición, toda tribulación en nuestras vidas tiene oculta una braja, una bendición. Y que no solamente estamos aquí para vencer, para superar esas pruebas, sino para recibir la bendición que está detrás de esa prueba. Jacob lo sabía, entonces dijo, dame la bendición, yo sé que vencerte significa para mí una bendición, dámela. Y el ángel San Germán sabía que la barajá, la bendición que tenía era darles un nuevo nombre. El nuevo nombre que era Israel, que era el nombre que estaba en Esap, que era el primogénito de Yitzhak. Y aquí, por eso les digo, aquí aterrizamos que en este momento es el momento en el que realmente Jacob toma la primogenitura de Esap. Porque la brajot de Esap era el nombre de Israel que moraba en él. Pero cuando en la guerra contra el ángel de Esap, contra Samermen, le arranca este nombre, lo toma para sí, el ángel se lo entrega, esa era la primogenitura. Aquí es cuando consolida. Entonces, el paso fue negociarla, entregarla voluntariamente a través del plato de lentejas rojas, de los frijoles. Luego fue, entonces se vistió de Esab, con las vestiduras de Esab, y tomó la bendición de su padre. Pero aquí, la bendición que estaba dentro de Esab, la toma, y el ángel se la entrega. Y entonces aquí Jacob deja de ser Jacob y se convierte en Israel, que era la bendición que estaba en su enemigo. Toda persona que es tu enemigo, que te hace daño, que habla mal de ti, lo hace porque tiene una semilla de bendición que Akadosh Baruj Hu plantó en él, para que tú te levantes, vayas y lo venzas, y tomes esa bendición. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Para eso estamos aquí. Ese es el propósito, hacer guerra contra el mal y conquistar el poder del cielo. Esa es la tarea. Y eso es lo que estamos haciendo. Viene Jacob y toma este nombre. Wow. Y ya cuando lo besa, es allí por lo cual Jacob ya sabía que había vencido. Porque cuando puede vencer al reino del mal, cuando puede vencer en el mundo espiritual, sabe que ya va a poder ganar en el mundo físico. ¿Por qué todavía no se ha manifestado esta guerra? Porque todavía estamos luchando la guerra espiritual. Y nuestro trabajo es vencer en esa guerra espiritual. Y cuando podamos y tengamos el poder de Jacob y venzamos en esta guerra espiritual, entonces ahí se va a materializar y entonces va a llegar la guerra de Og y Magog, la guerra de Armagedón, y vamos a enfrentarnos de nuevo a todos nuestros enemigos. Labán, Esab. Bueno, no quiero decir los nombres modernos para no hablar de naciones, pero con todas las naciones que vamos a tener que gobernar son estos que están aquí. Y es el momento de tomar otra vez la autoridad de la casa de Israel. Esa es la energía que vamos a trabajar esta semana. Nuestra guerra no es física, sino espiritual. Y las armas que Akadosh Baruj Hu nos dio no son físicas, sino espirituales. Cuando hay sí cosas físicas que Akadosh Baruj Hu nos entregó y que las podemos usar. Y que aquí es el momento en que se consolida la victoria de Jacob sobre Esab. Y finalmente lo vence. Pero no lo destruye. ¿Por qué? Ya lo hemos estudiado, porque hay muchas almas que venían de Edom. Edom, recuerdan que aquí, después de este evento, en la vergüenza que queda, Esab cambia su nombre a Edom. Después de este evento ya no se llamaba Esab,